¿Quiere algo? Yes. But the bathroom is in total chaos. It's all order. You're right. Muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Gustavo Rodríguez Toral, titular de Neorama, y estamos aquí en el Hallazgo, librería de paso, en la calle de Mazatlán 30, Colonia Condesa, y tengo el gusto de estar con el maestro Rodrigo Farías Bárcena en este jueves 26 de septiembre, lluvioso, caótico, y bueno, que tiene razones, ¿no? El estado de Ayotzinapa, 10 años, no es cualquier cosa. Y curiosamente en este libro también se tocan cosas dolorosas en un momento dado para la historia del mexicano, ¿no? De los que son los padres del México actual, podría ser. ¿Te refieres al 68? Ajá. O los abuelitos, ya estaremos hablando de abuelitos. No sé si sean los padres o los abuelitos, pero el 68 es un punto de referencia Del México actual, ¿no? Claro, de la historia reciente de México. Muy bien, el Eso maestro. Es inevitable. Sí, claro que sí. El maestro Rodrigo Farías Bárcena escribió este libro que se llama ¿Quién detendrá la lluvia? Y es un libro del género periodístico, bueno, maneja varios géneros, la crónica, la entrevista, y habla acerca de los momentos del rock en México, momentos muy interesantes, propuestas también muy interesantes que surgieron, y por qué surgieron, de qué manera surgieron, por qué tuvieron ese alcance que llegaron a tener, sobre todo grupos como la Revolución de Emiliano Zapata y Poncho Pilatos, que fueron grupos que tuvieron pues apoyo desde Alemania, ¿no? Por parte de la disquera. Entonces es bastante interesante, y también su propuesta era muy interesante para la época. Y pues el libro está aquí con el maestro Rodrigo Farías Bárcenas. A mí me agrada mucho la manera como maneja la memoria en este libro. Creo que es algo muy importante. No sé si tenemos, por ejemplo, a Vándaro ya muy supervalorado, o es necesario regresar a ese arreglo. Bueno, primero te voy a decir una cosa. La naturaleza del libro Ajá. está anunciada en el subtítulo. Que son 40 años de memoria periodística. O sea, es un libro hecho con textos periodísticos de muy distintos tipos en cuanto al género, porque, o sea, manejo reseña, manejo reportaje, manejo crónica, manejo entrevista, manejo viñeta, que son textos breves. Manejé entre más géneros mejor, pero ya visto globalmente, el libro para mí es un libro que habría que considerar en el género de ensayo. Ok. Precisamente por la forma en la que está tratada, la forma en la que trato el lenguaje es de tipo ensayístico en la mayor parte del libro. Claro, claro. Sí, o sea, es un lenguaje personal, muy abierto, para nada dogmático, es susceptible de distintas lecturas. Hay un rigor en la escritura, pero no es un rigor académico, sino que es un rigor que tiene que ver con el planteamiento lógico de los temas y un desarrollo flexible, especialmente la parte 1, que es la parte autobiográfica. Ajá. Que es donde desarrollo más la cuestión de la memoria colectiva. Esa parte tiene mucho estas características. La segunda parte es una colección de 50 artículos. Ahí el lenguaje varía un poco, porque estos artículos tienen, en cuanto a la extensión del tiempo, abarca desde 1983 hasta 2023, o sea, son 50 años.
Entonces, yo no hice una edición de... ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vamos a hablar tú y yo ahorita de terminar. Sí, sí, claro. Hola. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Ajá. Decía, ¿Qué tal? Hola. no hice una edición del lenguaje, la conservé como estaba, para que se viera en la secuencia de los textos una evolución. O sea, en esta segunda parte, los primeros textos son un poco más cuadrados en cuanto a la forma periodística. Un lenguaje más personal, más es como es una nota informativa o un artículo editorial. Pero en la medida que vamos avanzando en la lectura, los últimos, especialmente los últimos 3 textos, ya son para mí ensayos en toda la extensión de la palabra. Sí, claro, claro, Sí. claro. Y a mí me parece un libro de un, de una, de un, ¿cómo se dice? De oficio, bastante interesante, una muy buena lectura. No es un libro más sobre el rock, al contrario, creo que es un libro que nos expone al rock como es. Y además también viene esta cuestión de Pete Seeger o Jack Andino, ¿no? O Chuck Berry. Chuck Berry me parece que tuvo un concierto muy fenomenal en Querétaro, en Cuernavaca, ¿no? Fue algo me han platicado, me platicó Javier de la Cueva que tocó con Chuck Berry. También hay un mito de que hubo un concierto de rock muy simbólico en Bellas Artes, ¿no? Que fue así, pues a mí la verdad ya se me pasan esos datos, ¿no? No sé cómo sería, pero por ejemplo, la visita de Chuck Berry sí me parece que es una visita que pues, Javier de la Cueva, el papá de Jay de la Cueva de Moderato, que estuvo con los hooligans y todo eso, decía que era un momento padrísimo haber tocado con uno de los grandes creadores del rock and roll, ¿no? Estadounidense como Chuck Berry. Bueno, yo no estoy muy enterado de esas cosas, ¿no? Ajá. El texto que está en el libro acerca de Chuck Berry es un texto que escribí haciendo la historia de la canción Maybelline. Ajá, ajá. Entonces, haciendo la historia de la canción Maybelline, desarrollo también lo que fue el origen del rock and roll. Claro. Es lo que está de trasfondo. Ese texto se publicó originalmente en la revista Dos Filos, que es una revista cultural zacatecana, que dirige el maestro San Pedro. Ahí se publicó originalmente ese texto. Es un ensayo que en el libro abarca 4 o 5 páginas, está más o menos largo. Ajá, ajá. Y ese texto va junto con otros de músicos de los 50 y de los 60, pero principalmente de los 60, ¿no? Especialmente estoy pensando en 2 textos que tienen que ver con Eric Burdon. Un ensayo también muy similar al de Chuck Berry, porque esa es la historia de la canción La Casa del Sol Naciente. Entonces, haciendo la historia de la Casa del Sol Naciente, yo voy deshilvanando también el origen del folk rock, de la función de la música folk con el rock. Ajá, ajá. Y el otro texto es una entrevista con Eric Burdon. Yo hice en 1991, cuando Eric Burdon vino a tocar aquí a un lugar que está cerca del metro Colegio Dominicano, el Plan Sexenal. Ah, ok. Ahí tuvo 2 conciertos y tuvo otros 2 conciertos en un bar de la zona rosa, ¿no? También, pero yo fui al Plan Sexenal y tuvo como grupo abridor a Tri, precisamente. Ah, ok. Entonces yo hice la crónica de ese concierto y la mezclé con el ensayo. Pero la entrevista es una entrevista exclusivamente de pregunta-respuesta, donde Eric Burdon se muestra como un músico muy lúcido.
Sí. Es un músico sumamente inteligente, que ahorita debe estar sobre los 82 años, Eric Burdon. Sí, sí, Está sí. en muy buenas condiciones. Sí, cómo no. Él ha venido varias veces. Sí, yo recordaba, nunca lo vi en vivo, pero recordaba que se había presentado en el toreo, ¿no? Con los dos, y creo que trajeron a uno de los poetas de ¿Con Eric Burdon? con Eric Burdon y con No, los Eric dos Burdon no vino aquí. al toreo, según yo, pero bueno, es ya. No, mira, eh, Eric, Eric Burdon, yo sé de 3 visitas de Eric Burdon a México. Ajá. O sea, una, en el 68, cuando estuvo en lo que hoy es el Teatro Metropolitan, Ajá. ahí cantó. Venía como Eric Burdon and the New Animals. Ajá, ajá. Y el guitarrista de Eric Burdon en esa época era Andy Summers, que Sí. luego fue el guitarrista de Police. Police, ajá. Sí. La otra visita que yo conozco de él es la que te digo en el plan de Santa Rosa, Ah, en ok. 1991. Y hay una tercera visita de hace unos 10, 12 años. No tengo la ubicación exacta, no estuve yo ahí. Esos son los, yo no sé si vino más veces, Ajá, ajá. pero esas son. Ok. O sea, de todo esto lo que te puedo decir es que el trabajo que refleja el libro es el trabajo de un reportero. O sea, yo estoy en los lugares, o sea, he asistido a cantidad de conciertos, cientos de Sí, sí, conciertos. sí. Ujú. Sí, muchos, desde adolescente. Desde mi ida a los conciertos empezó en 1971. Sí. Ya no fui a Bándaro porque estaba un chavo para ir a Bándaro, tenía 13 años. Ujú. Hubiera ido si hubiera tenido dinero, Claro. pero se me hacía tener muy cara la entrada. Pero esa es otra historia, ¿no? Ajá, ajá. O sea, el caso es que sí tengo Un bagaje, tengo un bagaje de ir a conciertos. Ujú. La afición a los conciertos, especialmente todo lo que en los años 70 fueron los principales conciertos que se dieron en la ciudad, yo estuve ahí, y conciertos que se dieron en los así llamados Soyos Funkis, ¿no? Ajá, ajá. Que dicen que estaban en las orillas y eso no es cierto. Había muchos Soyos Funkis en toda la ciudad, esa también es otra historia, ¿no? Pero lo que pasa es que el hecho de estar en los conciertos va formando un gusto personal, pero también un criterio estético, ¿no? Ajá. Soy muy mamucas que lo diga así, pero, o sea, por criterio estético, yo lo que quiero decir es que uno se vuelve sensible a la música en Ujú, vivo. ujú. Eso es la cuestión estética, Sí, sí, la sí. recepción de la música. ¿Sí? Entonces está yendo, pero aparte de otra cosa, el trasfondo de los conciertos. Sí. Especialmente en los 70, sabíamos que si venía algún grupo importante del extranjero a tocar a México, había que ir porque la cosa estaba tan raquítica que si te los perdías, pues ya puede ser que nunca los volvieras a ver. Sí, claro. O sea, fue el caso, por ejemplo, de Joe Cocker en el toreo, ¿no? Ujú. Estuvo en agosto del 77, estuvo en el toreo y ya no regresó. Y él falleció hace 6, 7 años. Sí, sí, sí. Y con Joe Cocker venía el pianista Nicky Hopkins. Ah, ok, Sí. ok. Ujú. O sea, es que de repente, pues, como él es la estrella, ¿no? Pero con Joe Cocker tocó pues toda una banda, porque traía metales, traía el pianista. O sea, era una super banda. Fue un concierto, lo recuerdo como un concierto muy desorganizado. Pero finalmente lo que queda es la experiencia colectiva, ¿no? Ajá. Pues es como más o menos lo que pasó con John Mayall, ¿no? Cuando vino y que hasta se lo llevaron al 13, ¿no? Cuando todavía no era Azteca, sino también era un canal de INER, ¿no? A un programa por ahí. Bueno, yo acabo de publicar un artículo sobre John Mayall en la revista Cultura Blues, recordando el concierto de Mayall En el estadio, ¿no? en el toreo.
En el toreo. En el toreo de Cuatro Caminos, fue en Ok. el mismo lugar donde estuvo yo con. Ok. Pero esa fue otra clase de concierto porque estuvo más organizado. Y John Mayer, que para entonces estaba pellizcando los 50 años, venía en muy buena forma. Ujú. Y estaba en un periodo de transición. O sea, lo vimos bastante bien. ¿Sí? Y también traía unos músicos muy buenos. Sí, sí. Esa, la famosa imagen donde se pone en pleno concierto, alguien le da el sombrero de mariachi, ¿no? Y se lo pone. Todo el- Muy buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Que eso a mí me llamó mucho la atención, me pareció. No me acuerdo de ese detalle, yo me acuerdo de él tocando La armónica, ¿no? Sí, Sí. Pues a mí me parece bastante interesante y bastante curioso. ¿Cómo estamos? Por un lado, me parece que es obvio que hayas escrito sobre rock. Ah, está bien. Había muchos grupos, había muchas grabaciones, muchas de estos grupos, lo que alcanzábamos a tener eran los discos. Si acaso alguna película por ahí, ¿no? Pero y había muchos discos que se volvieron así como de culto, ¿no? Como Mr. Fantasy, de Traffic, o otros discos. Entonces a mí por ese lado me llama mucho la atención, pero por el otro lado, ¿por qué el rock? Y además que también abordas pues a Toncho Pilatos y a la revolución de Emiliano Zapata, a Ricardo Ochoa y con rock. O sea, creo que sí es evidente que aquí la memoria está trabajando, que la pusiste al servicio de las páginas, al servicio de los lectores. Pero, ¿por qué el rock? Es que el rock viene siendo una derivación, o sea, mi afición al rock Ajá, viene siendo una derivación de la experiencia principal, que es la del 68. claro. Sí, o sea, el movimiento del 68 es realmente el que abre todos los canales de expresión para la gente joven, en el aspecto político, Ajá. principalmente, porque la mayor parte de la gente que participó en el movimiento del 68 eran estudiantes, o sea, era gente joven. Y aunque parece que no hubo participación del rock en el movimiento del 68 como tal, o sea, en las marchas, en los mítines, en la labor que hacían las brigadas, especialmente en los momentos más fuertes en las marchas, ¿no? Había un ambiente Festivo. más allá, donde la música tenía un papel importante y especialmente el rock. Lo que pasó con el movimiento del 68 es que yo lo viví de un modo que corresponde al niño de 10 años que yo era entonces. En el 68 yo tenía 10, yo nací en 1958. Uh-huh. Entonces lo viví de una manera que lo que provocó en mí fueron muchas preguntas. El 68 me moldeó en cuanto a una actitud hacia mi entorno de querer saber qué estaba ocurriendo. Claro. Porque cuando yo tenía 10 años vivía en la colonia Gabriel Ramos Millán, que es una colonia popular que está hacia el oriente de la ciudad. Uh-huh. Para que lo ubiquen, si conocen la avenida Plutarco Ruiz Calles, Río Churubusco, donde está actualmente el edificio de la alcaldía Iztacalco, Sí. ahí está la secundaria 69 y yo iba en esa secundaria. Y yo vivía muy cerca de la alcaldía, de lo que hoy es la alcaldía. Entonces a mí me tocó ver las corretizas a los estudiantes que pasaban por las avenidas principales de la colonia, ¿no? Claro. Me tocó ver también el incendio de autobuses. Entonces eso en niño que yo era generaba una impresión muy grande, especialmente porque no era tema de conversación.
no era un tema con el que yo pudiera elaborar lo que pasaba, ¿no? Claro. Me lo guardaba, porque en la cuadra no se hablaban de esas cosas, se hablaba mucho de lo que veíamos en la televisión, esos Ajá. eran nuestros temas, Ajá. los Locos Adams, ¿no? Maya, el programa del elefante, perdidos en el espacio, Sí, ¿sí? sí, sí. O los acontecimientos así que llamaban la atención mundialmente, como obviamente las Olimpiadas en el 68, ¿no? Sí, Y sí, luego la subida del hombre a la luna, esas cosas se conversaban mucho. Los partidos de fútbol, ¿no? Sí. Ajá. Pero que pasaran los camiones por la avenida 106 con las pintas diciendo muera Cueto y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. De eso no se hablaba. Sí, exacto. Se hablaba al revés. O sea, el chismorreo en la colonia era: los estudiantes son malos, ahí vienen los estudiantes, escóndanse. O sea, el efecto que había tenido la propaganda sobre el desprestigio del movimiento estudiantil se hacía sentir, eso sí lo recuerdo. Atrás de mi casa había unos lavaderos públicos, y ya nada más con el hecho de decirte que eran lavaderos, con eso te lo digo todo. Sí, sí, sí. Pero esos eran los temas en los lavaderos, en las tortillerías, en el mercado. Lo que yo escuchaba era que los estudiantes eran malos. Que eran revoltosos, Sí. ¿no? Que deberían de ponerse a trabajar. O sea, que fue una versión que realmente yo no creí. O sea, tenés así que ahorita estoy contando una historia muy diferente, ¿no? Claro, claro. Pero eso no es una cosa personal, eso es porque realmente el movimiento del 68, ya visto globalmente hablando, para mí hizo muy buen trabajo de comunicación y se pudo contrarrestar de una manera muy significativa, no totalmente, pero sí suficiente como para que no se borrara la memoria la propaganda oficial en contra del movimiento, ¿no? Ajá, pues que era lo que quería el sistema, ¿no? Ya, y sobre todo ahorita que está próximo ya el aniversario del 2 de octubre, Ajá. creo conveniente recordar y reconocer que si hoy hay una versión acerca de lo que pasó durante el movimiento, desde que empiezan en julio, incluso los antecedentes, ¿no? Ajá. Hasta que ya llega El tochito y el pleito entre los sí, hubo algunas cosas antes todavía, pero en sí el 68 empieza ahí de que estamos hablando, ¿no? Ajá, del movimiento, Y ¿no? ya empieza a decaer más hacia fines de 1968. Yo lo que digo es que sí. Pues en septiembre, ¿no? Finales de septiembre del 68 hubo una especie así como de confusión, porque ya el ejército ya había entrado al poli, ya había entrado a... Sí, ya había pasado, pero Ya se había renunciado Javier Barrios Sierra. fue en ese momento cuando yo sentí la cosa más cruda en la colonia. Fue cuando empezó a llegar, empezaron a llegar más autobús. Pero lo que te iba a decir es esto: o sea, si hoy no prevalece la versión oficial sobre el 68, es precisamente porque se ha cultivado la memoria colectiva alrededor. Y aunque haya versiones, a veces versiones que se contradicen, Ajá. yo creo que lo que cuenta todo esto es que no hay una sola versión, la oficial. Hay un contrapeso a la versión oficial, y yo creo que ese es un logro social. Pues sí, sí, creo que fue en el Mundial del 70 que llega Díaz Ordaz al estadio, que recibe una cifra del pueblo, ya del último, ¿no? De su sexenio, pero él se tuvo que aguantar, ¿no? Es que todas esas reacciones te dan una idea de que, por mucho que se hable de que los medios controlaban la conducta de la gente, el control no es tan absoluto, ¿no? Siempre hay formas de dar salida a la expresión. O sea, Luis Echeverría le pasó en Ciudad Universitaria. Ah, cuando le aventaron el huevo, ¿no? Pues, una pedrada. ah, sí, Le fue una pegó hasta sangró. Sí, sí, sí. Fue una cosa muy Comentada, muy notoria, ¿no? aparatosa. Sí, también de ese tipo de cosas había algo. Ay, ahorita se me fue. Es que es así, bueno, los videos estos que todavía maneja el Televisa, ¿no? Donde está Díaz Ordaz y que dicen los hechos sobre todo hablo de los hechos del 68 y todo el Congreso aplaudiendo, ¿no?
Mira, que es así tremendo, y además la postura que asume Díaz Ordaz, ¿no? Así de que era intocable, y de repente cuando lo envían como embajador a Francia, bueno, a Europa, a España, y le contesta al periodista: muchachito, usted está aquí gracias precisamente a los eventos del 68, pero yo lo que planteo en el libro, con base en mi experiencia personal, es qué pasó con los niños en el 68. O sea, es una parte de las vivencias del movimiento que yo creo que ha sido muy poco explorada. ¿A dónde fueron a dar esos niños que vivimos cuando teníamos 10 años, 8, 12? O sea, no los que eran ya jovencitos, ya de 17, 18 años, ya de hecho ya estaban participando en las marchas. Sí. Estoy hablando de los que estaban terminando la primaria y entrando a la secundaria, que era mi caso. O sea, en el 68 yo estaba entrando a 6º año de primaria. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo fue eso? Yo entro a la secundaria, y te voy a contar otra cosa ahorita que está lo de Ayotzinapa muy presente. En estos momentos se está haciendo la marcha por los 10 años de la desaparición forzada de los estudiantes. Cuando en el 2014, después de que ocurrió la tragedia ya en Ayotzinapa, recuerdas que al final de año el secretario de Gobernación dio a conocer públicamente la verdad histórica sobre el caso, ¿no? Yo escuché eso y me sentí muy indignado por esa versión. Realmente me sentí muy indignado. O sea, no podía creer tanto cinismo. Claro. Entonces, al enterarme de que la universidad allá, de donde eran los estudiantes, ahí había estudiado el maestro y guerrillero Genaro Vázquez Rojas. ¿Y Luis Cabañas? Sí, también. Isidro Burgos. Era el maestro de él. Yo recordé inmediatamente la asociación mental fue de Ayotzinapa, Genaro Vázquez Rojas. Y entonces le hablé por teléfono a uno de mis hermanos, que es un hermano menor que yo, y le dije: oye, hermano, ¿te acuerdas que tú me contaste que una hija de Genaro Vázquez Rojas iba en tu salón? Sí, así es. O sea, la hija de Genaro Vázquez Rojas, América Vázquez Solís, estaba en la secundaria 69, ahí estudiaba, donde estudiaba yo. Pero yo era de una generación más adelante. Ella estaba en segundo de secundaria cuando yo ya estaba en tercero. Pero recuerdo muy bien el revuelo que se armó entre los estudiantes cuando asesinaron a Genaro Vázquez Rojas en febrero de 1972, y nos enteramos que su hija estaba ahí. Entonces supimos también que el maestro Genaro Vázquez Rojas vivía en la colonia Gabriel Ramos Mejía, en la sección Tlacotal. Allí estaba su familia, aunque él en esa época más bien estaba en la sierra, ¿no? Sí. Andaba en la batalla, pero ahí vivía su familia. Y es sabido que a su familia la acosaban. Claro. Entonces cuando supimos que la hija mayor del maestro Genaro vivía estudiaba en la secundaria, te voy a decir, nosotros como estudiantes ahí, ¿qué sabíamos de guerra sucia y de represión? Y esas cosas apenas las estábamos empezando a ver, ¿no? Claro. O sea, pero a los que fuimos estudiantes en ese momento, ahí en la secundaria 69, nos tocó directamente el asunto de las drogas. Eso lo cuento ahí. Otra cosa que cuento en el libro es que hubo estudiantes de la secundaria 69 que participaron activamente en el movimiento estudiantil del 68. Y si te digo cómo, no me lo vas a creer, quemando automóviles, quemando autobuses. Sí. Yo por ahí cito el testimonio de
del director de la secundaria 69, de donde él lo cuenta, no lo estoy contando yo. Ajá, ajá. O sea, él cuenta en una declaración pública que está en YouTube, que cuando él llegó a dirigir la secundaria, llegó porque era necesario pues, tranquilizar a los estudiantes, meter orden, eso es lo que él dice, ¿no? Ajá, ajá. Había que hacer que la secundaria mejorara en todos los aspectos, y para eso necesitaba disciplina máxima, porque habían introducido los estudiantes de la secundaria 2 camiones al patio de la secundaria, lo que es una cosa inconcebible para ese entonces. Entonces eso te habla que seguramente, esto es una especulación necesaria, Claro. que había una conexión de la colonia Gabriel Ramón Villán con el resto de la organización estudiantil, Claro. y especialmente dirigida a los niños. Sí. Entonces a mí una vez me comentaron que a estos niños los manipulaban. Yo no sé si los manipulaban. A mí lo que me importa es qué pasó con esos niños, si fueron reprimidos igual o no, o sea, qué pasó. Ajá. ¿Sí? Y por eso también la inquietud que yo planteo en el libro, de la necesidad de que en el estudio del 68, los estudios que se están haciendo y que se han estado haciendo durante años acerca del movimiento, abarquen esta experiencia de los niños en el 68, Uh-huh. y en general del modo que participan los niños en los movimientos sociales, que es algo, yo no sé si desconocido totalmente, creo que no. Yo creo que esto se debe más bien a que yo no sé lo suficiente sobre el tema, pero sí te puedo decir que aquí está el testimonio que a mí me toca. Claro, claro. Entonces esto te lo digo porque tiene que ver con la naturaleza del libro. Yo digo, ¿es un libro de rock o es un libro de qué? ¿Cuál es la materia? Porque yo te estoy hablando aquí de historia. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, yo digo que es un libro de periodismo, no de periodismo de rock. Es un libro de periodismo. En general. ¿Sí? Ajá. Donde yo trato de conectar la experiencia personal, para eso es la parte autobiográfica, con los principales hechos históricos que hay, digamos, ocurren en trasfondo o en manera paralela o afectando directamente el desarrollo del rock durante fines de los 60, los 70, los 80 y parte de los 90. Sí, porque ese es el periodo que abarco. Está bastante interesante esta cuestión de ver a la hija de Genaro Vázquez. Ya es algo que forma parte de la comunidad en la que tú creciste. Sí. Y eso es interesante que lo rescates, porque yo creo que no hay libros que hablen de ese tipo de cosas, ¿no? No. Y es bastante interesante. El movimiento del 68 casi siempre te hablan los que todavía viven, o se quedan los testimonios de los que ya murieron, o el libro el famoso libro de La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, ¿no? O el otro libro, Los días y los años, etcétera. Entonces aquí siempre se queda. Creo que el verdadero problema del 68 es que, aunque en un momento dado Krauss y su compañía de Clio sacaron el documental acerca del 68 y todo eso, o el Canal 11 ha hecho una producción acerca del documental con los vivos, no toda la gente ha visto ese testimonio, y no a todos los mexicanos les ha interesado saber qué ha pasado en ese México. Pues es un México oculto. Por eso también las marchas son muy interesantes que se sigan haciendo, porque es una herida, y además porque el 68, como lo de Ayotzinapa, no ha tenido los deslindes que debiera de tener, ¿no? El personaje que se le está acusando, creo que es el general Cerón, pues está en Israel, y ahorita con la guerra pues es peor poderlo traer, ¿no? Pues se está complicando mucho el asunto. Entonces ese es uno de
de las cosas, ¿no? En el 68 que fue, o sea, no quisieron, se sabe de lo que pusieron allí en la plaza, de los fallecidos, ¿no? Que eran como 31, 30, cuando se habla de miles, ¿no? El libro de paz, Postdata decía que eran como 355 y eso por una nota del periódico inglés de Guardian, ¿no? Entonces, ¿por qué no se sabe? Es que, Pero ese es el otro México, ¿no? mira, es que sobre el 68 sí hay una bibliografía. O sea, tan solo nada más en mi biblioteca yo tengo cerca de 50 libros relacionados directamente con el 68. Los he venido coleccionando. Pero sé que hay 200 o más libros ya escritos sobre el 68 y con tema directo. Claro. Eso para no hablar todos los que indirectamente tratan. O sea, es un asunto que sí se abarca, se toca. No, sí está. Se divulga. Sí está investigado. O sea, sí está arraigado. Yo no sé si en toda la población, pero yo creo que hay gente a la que nos interesa involucrarnos en combatir la versión oficial, ¿no? Y yo creo que el libro contribuye a eso, pero desde una perspectiva vivencial. Por eso es el tema biográfico, por eso es el tema de la memoria, ¿no? Yo trabajo mis recuerdos, pero también tengo una investigación bibliográfica de por medio. O sea, para poder ubicar los acontecimientos. Claro. Porque si no, de otro modo, el discurso se desordena y pierde sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo se va armando la estructura de los textos para que quede claro lo que está diciendo. Y entonces ahorita el tema del 68 en el libro está tratado desde la perspectiva de un niño de 10 años que vivió su infancia en la colonia Gabriel Ramos Millán y que con esa experiencia del 68 va desarrollando una inquietud personal inquisitiva de hacerse preguntas de por qué pasa esto, por qué pasa aquello, ¿no? Claro. De investigar. Y también viene la parte de la herencia del cuestionamiento hacia el autoritarismo, ¿no? Eso sigue presente. Sí. Entonces sí hay unas secuencias que yo seguí, que es la que le da estructura a toda la primera parte del libro, ¿no? Sí. O sea, yo para descifrar mi experiencia infantil del 68 estudié la historia de la colonia Gabriel Ramos Millán y hago una síntesis de esa historia para poder ubicar el tema del 68 en la colonia. Y uno de los libros o de los folletos, que puede ser un libro también, que me sirvieron mucho de referencia para esa historia, fue escrito en colaboración entre varias personas de la colonia Gabriel Ramos Millán, que hicieron una historia de ahí, del barrio. Y entre las personas que hicieron ese libro está la hija de Genaro Vázquez Rojas en América. Ah, ok. No, pues sí está. Ahora sí que tienes un buen de información, ¿no? Pero no nada más allí, o sea, yo veo que cada texto tiene eso, tiene esos fundamentos, tiene esa investigación, como tú dices, no es la crítica del disco o la crítica de Pándaro o que han hecho otros periodistas de rock en un momento dado, ¿no? No es así. O sea, mucho de lo que a mí me interesa es qué pasó después del 68, ¿no? Qué pasó después del Festival de Abandono, o sea, qué camino sigue la disidencia.
Ah, ok, ok. O sea, bueno, yo me introduje por el lado cultural con base en lo que era la cuestión del rock, porque sí generé un discurso alrededor del rock y generé muchos proyectos alrededor del rock, producidos por mí en lo personal o en grupo, pero principalmente por eso te decía hace rato que yo no soy gestor sino productor. Ajá, ajá. Son dos cosas diferentes. Distintas. Ajá. Sí. Entonces aquí la cuestión es después del 68 y después de Avándaro, se generó una idea que hasta la fecha sigue teniendo peso, y especialmente entre los que reivindican Avándaro, que después del festival hubo una década oscura para el rock mexicano. Uh-huh. Yo creo que eso es falso. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque hubo gente que participó en movimientos sociales, en el sindicalismo, hubo gente en la disidencia, en la academia, hubo gente en las artes plásticas, en el teatro, ¿no? Ajá. Yo lo hice a través del periodismo. Entonces, presentando este libro en distintos lugares, te voy a dar dos ejemplos donde lo he presentado. Ajá. Uno es en la Casa de Cultura Las Jarillas, que es un centro cultural que está en la entrada de la colonia Gabriel Ramos Millán. Ah, okay. Ese centro cultural actualmente lo dirige Miguel González, que él fue participante activo del 68 cuando era joven. Entonces la historia de ese centro cultural se remonta, fíjate, nada más estamos hablando del 68 para acá. Claro. Y nada más si tú conoces la historia de ese centro cultural, o sea, te das cuenta de que es falso que después del 68 y de Avándaro se apagó la disidencia, ¿no? O sea, hubo mucha resistencia, y ese es un ejemplo. Yo fui a ese centro cultural precisamente porque era el adecuado para presentar el libro. O sea, yo quería ir a la Ramos Millán a presentar el libro. Ajá. Y ahí lo presenté, en noviembre del año pasado, ahí lo presenté. Y fue una muy buena presentación. O sea, ahí conviviendo en esos lugares con la gente que levanta el proyecto, uno puede escuchar la historia viva con lo que te cuenta. Por cierto, que la directora de ese centro cultural antes de Miguel González era la maestra Beatriz Solís, que era la esposa del maestro Genaro Vázquez Rojas. Uh-huh. ¿Sí? Ah, ok. O sea, es que luego yo escucho a los periodistas de rock decir que después de Avándaro no pasó nada. Yo digo, pues es que bueno, realmente no han estudiado el asunto. El asunto es que el rock salió de los medios, de la prensa, o sea, quizá ya hay testimonios. ¿Cuál rock? ¿No? Pues el rock de Avándaro, ¿no? Porque los mismos grupos, No. El rock, mira, hay una manera de estudiar la historia del rock, que es la perspectiva de la clase media. Ajá. Entonces esa perspectiva te va a contar la historia del rock según cómo se vivió en la Nápoles, en la del Valle, en San Ángel, en Polanco. Claro. Ese punto de vista está muy arraigado y está muy representado especialmente por José Agustín y Parménides García. Sí. ¿No? Está bien, eso no está mal. Lo que yo digo es que esa no es la historia del rock todo, ¿no? Ajá. Esa es una parte. ¿Sí? Una parte de la historia del rock que no se ha explorado, se ha explorado muy poco, es la de los barrios, hacia el norte de la ciudad, hacia el oriente donde estábamos nosotros, ¿no? Hacia el sur, hacia Xochimilco, hacia todas esas zonas. Sí, porque tú mencionas a un grupo, ¿no? Allí que había una gente allí que hacía tocadas y todo eso. Es que por eso te lo digo, mira, en la Ramos Millán, nada más alrededor de donde yo vivía, o sea, una cuadra alrededor así, había 5 grupos, así. Yo me subía a la azotea para ver el que estaba atrás. Ah, ok.
O sea, ahí en la Ramos Millán se extendió mucho el rock. Y eran grupos que tocaban lo que entonces se oía en la radio, ¿no? Claro. Pero había otros de los que surgen grupos muy importantes para el rock en México. En la sección Tlacotal, Ajá. había un grupo que tocaba en una azotea. En esa época yo tenía una novia que conocí en la secundaria. Cuando la iba a ver, se oía el grupo que estaba atrás. ¿Sí? En ese grupo tocaba la guitarra un chavo entonces, porque debía haber tenido 13, 14 años, igual que nosotros, Sí. que se llamaba Gustavo Solís. Él también era estudiante de la secundaria 69, pero también de una generación anterior, ¿no? Ajá, ajá. O posterior. O sea, yo ahí estaba adelante un año. Ah, ok. Yo iba en tercero cuando él iba al segundo. Ah, Y ok. él iba en el turno vespertino, yo iba en el matutino. Ah, ok. Hace poco estuvo aquí Talo Chárraga, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro Talo conoció a Gustavo Solís, porque te voy a decir lo que hizo este muchacho que yo escuchaba así, que tocaba en la azotea. Ese grupo que tocaba en la azotea, que yo no sé qué nombre tenía, nunca me enteré. Pero ese grupo tocaba covers de lo que se oía entonces, ¿no? Covers, incluso, no necesariamente que se oyera en radio, pero sí de lo que circulaba en discos, ¿no? De grupos de Inglaterra y de Estados Unidos. Sí. Cuando ese grupo se deshizo, yo perdí la pista de Gustavo, pero un tiempo después, por el 78-79, él formó otra banda que se llama Ramsés. Y entonces Ramsés, pues, era una banda de la Colonia Ramos Millán, nada más. Dos integrantes del grupo anterior pasaron a formar parte de Ramsés en su mero origen. Estoy hablando de su mero origen. Sí, sí, sí. Y te voy a decir la anécdota que me contó Ricardo Burton, que era el guitarrista de ese grupo, ¿no? Él me contó en una entrevista que le hice por correo, que ese grupo, la idea de formar ese grupo surgió cuando él, Ricardo Burton y Gustavo Solís estaban en una fiesta ahí en la Ramos Millán, organizada por Carlos Zárate, el boxeador. Ah, ok, ok. Porque él era aficionado al rock y al blues. Cosa rara. Carlos Zárate era alumno de la primaria donde yo iba. O sea que ya tiene Es que era un círculo, sí. todo yo lo fui relacionado, de ahí sale todo el relato. Ajá. Entonces, de la idea de hacer Ramsés, poco después el grupo se va transformando porque empezaron tocando hard rock, y ya entrados los 80 ya se fueron más hacia heavy metal. Sí. Gustavo Solís se convirtió en un productor muy importante para el heavy metal en México, por eso te digo que el Talo seguramente lo conoce. Sí, lo tiene. Sí. O sea, porque él fue uno de los impulsores del sello Avanzada Metálica. Ese sello lo hicieron varios socios. Sí, sí, sí. Él fue uno de los socios. Yo hablo de Gustavo como si lo conociera, pero nunca lo traté. Ah, ok. Pero yo lo ubico muy bien, porque es que era alguien que ya tenía una personalidad muy especial, ya se le veían sus dotes de liderazgo desde que éramos jóvenes en la secundaria, ¿no? Ah, ok, ok. El otro grupo que menciono ahí que es muy importante es el Perón Eléctrico. Ese grupo ensayaba en la Ramos Millán. Yo no estoy seguro que era de la Ramos Millán, porque él me dice que eran de la Merced. Pero lo que sí te aseguro es que ellos ensayaban en la Ramos Millán en una casa que estaba atrás de la secundaria donde yo iba. Una vez escuché al grupo, seguí la pista del sonido, así se oía en el aire. Iba yo en mi bicicleta, localicé la casa y estaba yo en mi bicicleta escuchándolos. La casa, de hecho, actualmente todavía tiene ese enrejado. Ajá. Había un enrejado y
se veía el patio. Entonces yo me quedé ahí. Estaban tocando mirando hacia afuera de Gran Fond. Entonces yo me quedé así prendido, ¿no? Porque yo ya había escuchado esa canción en la radio, pero escucharla con ese grupo fue así, entrar en otra dimensión. Ese grupo tocaba especialmente en un lugar, un salón o hoyo funky, que se llamaba siempre lo mismo. Ah, ok, ok. Estaba ahí en la avenida 8, cerca de lo que hoy es el Foro Sol. Ah, Está en una colonia cercana. Estaba en una colonia cercana al Foro Sol. sí. El Perón eléctrico se formó con gente de distintos grupos y Sí, uno de ellos era el sí. guitarrista, era Luis Pérez. Luis Pérez, cuando se desintegra ese grupo, pasa a formar La Verdad Desnuda, que es otra banda muy importante. Todo eso viene de la Ramos Millán. Y luego Luis Pérez empieza a trabajar el rollo étnico con el rock y la electrónica y empieza a generar una corriente en el rock mexicano que se llama el techno rock, que hoy está ya el amigo de la luna, ¿no? Esa es la historia. Tanto Eso que, pasa en los barrios. Tanto que Jorge Reyes fue a tocar con él y le robó, ¿no? Parte de la Mira, no sé, porque es un chisme, ¿no? esas cosas que se dicen, si Ajá. yo no las compruebo y además no me interesa. Sí, bueno, ya Jorge Reyes ya se murió. A mí lo me mismo dice Carlos Mata de Jorge Reyes, pero te voy a decir lo que pasó con Carlos Mata. Yo entrevisté a Carlos Mata en radio, sí. Y eso me dijo, es que Jorge Reyes me copió las ideas. Y yo le dije, bueno, pero ¿quién las desarrolló? Esas son ideas que él desarrolló. Lo que hizo Jorge Reyes con respecto a Luis Pérez son dos cosas muy distintas. No hay comparación. Sí, el trabajo de... Sí. Uno escucha el ombligo de la luna y es un trabajo magno. Pero te voy a decir lo que le contesté a Carlos Mata. Le dije, las ideas son de quien las trabaja. Pues sí. Sí, pero sí. Entonces, si yo invito a alguien a una entrevista para que me hable de su disco, pues eso es... No tenga el caso que me empiecen a contar eso. Sí, porque... Yo no me meto en esas cosas. Es curioso que, de hecho, en casa donde viene cerámica y vienen otro tema que son muy interesantes, que tienen que ver con la cultura cerámica mexicana. Es del segundo disco. Es del segundo disco, okay. Pero allí estaba Jorge Reyes. En el primero viene una pieza que se llama Más allá de la muerte, que es una cosa muy densa. Ah, sí, Sinfonía del Rock, ¿no? Sí. Sí. Y además es muy particular el sonido porque está la flauta allí de Jorge Reyes, eso sí es muy identificable. Jorge Reyes que está trabajando tipo, pues Jethro Tull, Ian Anderson, ¿no? Mira, ¿qué es lo que podríamos, digamos así, ya como para ir redondeando un poco la cosa? Sí, claro. Yo tengo la intención con el libro de contagiar mi entusiasmo porque la gente escriba sus historias, que aprendan a contar sus historias. Esto lo considero muy importante porque si las historias no se escriben, se pierden. Sí, se pierden. El hecho de que estén actualmente muchas historias en YouTube, eso no garantiza nada. O que estén en otras redes, eso no es garantía de que vayan a permanecer ahí toda la vida. Sí. Pero es necesario que exista el testimonio escrito para ir generando un hábito de transmisión de la memoria. Esa es una parte central que a mí me motivó para hacer el libro, ¿no? Esta motivación tiene que ver también con la cuestión de ir ligando la parte de la vivencia personal con el trasfondo histórico, que nos damos cuenta que más allá de nuestra nariz hay todo un mundo que hay que entender y que hay que cambiar. Claro, así es. A mí me llama mucho la atención porque tú eres psicólogo de profesión.
pero el periodismo lo empezaste justo antes de que tomaras tu carrera, ¿no? Empezaste a hacer periodismo. Sí, mis pininos los empecé cuando estaba terminando la carrera. Ah, ok. ¿Cómo es que tienes esta circunstancia de irte al periodismo y sobre todo que es un periodismo muy específico, que sí tiene que ver con los grupos de... Mira, es que cuando estaba yo en el último semestre de la carrera, llevaba la materia de psicología social y estábamos haciendo prácticas comunitarias en una colonia de ahí de Ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces, teníamos que ir a hacer las prácticas y llevar un diario de campo y hacer reportes. Sí. Entonces la maestra que dirigía las prácticas revisaba los reportes y los calificaba. Entonces ya una vez, viendo mi manera de escribir, me dijo, pero en plan de crítica, me dijo, oye Rodrigo, dices que tus reportes son muy escuetos, parecen notas periodísticas. Entonces, ella no advirtió una cualidad, para ella eso era un defecto. Ajá. ¿Sí? Y con eso lo que te quiero decir es que a veces uno tiene capacidades que los demás no perciben. Eso sí. ¿Sí? Pero hay que desarrollarlas. Yo las desarrollé saliendo terminando la carrera, entré ya a un taller de periodismo en el Palacio de Minería y mi maestro fue Armando Ponce, que es el actual coordinador de cultura de la revista Proceso. Ya lo era entonces, pero lo sigue siendo. Claro. Terminando ese taller a fines de 1982, entro a otro en difusión cultural de la UNAM, donde ahora está ya por allá por el espacio escultórico. Ajá. Donde están las oficinas de difusión cultural. Sí. Ahí tomé un taller con Máximo Simpson. Máximo Simpson era profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y entonces era uno de los principales investigadores en comunicación alternativa. Esa fue para mí una experiencia muy importante, porque toda la idea que yo tengo de lo que es el periodismo alternativo viene de ahí, el contacto directo con Máximo. Yo ya había estudiado eso, algunos autores latinoamericanos, argentinos especialmente, colombianos, españoles también, pero el hecho de que alguien como Máximo Simpson tuviera el interés de corregir mis textos, él usaba 4 tintas distintas para corregir los textos. Revisaba mis textos y los dejaba como arcoíris de lo mal que estaban. Pero ese taller duró más de 2 años. Y no solamente aprendí un concepto de periodismo, sino también aprendí a editar, que eso es lo más importante todavía. Claro. Ah, pues eso está muy interesante. A mí lo que me llama mucho la atención de tu libro y ahorita de lo que acabas de expresar es, tú a partir de tu libro, ¿te gustaría dar talleres o lo habías hecho antes? Talleres de periodismo. Sí he dado talleres, pero ya los talleres son de música y producción. Que es un libro que tú tienes con anterioridad. Sí, el libro es producto de los talleres, justamente. Ah, ok. O sea, primero di los talleres y luego salió el libro. Sí. Ah, ok. Y en este libro no ha pasado nada de eso, no ha habido esa experiencia. Esta es una experiencia tuya de los textos que tienes. De ahí estoy preparando 2 talleres que se basan que se desprende del libro. Y uno es sobre escritura autobiográfica. Ah, ok. Nada más que una cosa es hacer el libro y otra cosa es hacer el taller. Claro. O sea, la cuestión didáctica me parece muy importante y eso es lo que estoy trabajando. Y el otro taller es sobre ensayo y rock, para escribir ensayo. Ensayo. Sí. ¿Cuáles son tus principales referentes dentro del ensayo?
el mismo Máximo Simpson, porque él era muy buen ensayista. Él escribía sobre temas de comunicación en el idioma azul. Ah, ok, ok. O sea, que él principalmente sería él. Pero ya más allá de eso, creo que el principal sería Octavio Paz. Claro. Porque él lo leí cuando era adolescente, El laberinto de la soledad. Sí, Y principalmente. ese es ¿no? un libro de ensayo, y ese libro me abrió las puertas a muchos otros autores. Pero de autores que leí detenidamente en el taller con Máximo Simpson, y específicamente de ensayo, es un filósofo, sociólogo alemán que se llama Hans Magnus Enzensberger, que escribió un libro que se llama Política y Delito. Sí. Ese libro lo revisamos todo. Y el otro, que fue más hacia la crónica, fue el de John Reed, México Insurgente. Ah, sí, eso ya me habías comentado, ¿no? Y sobre todo por la memoria y el momento muy específico en el que sale, ¿no? Es un libro que le toca la revolución, la caída de Porfirio Díaz. Otro que tiene que ver mucho con el ensayo también es Adolfo Menéndez Samará. Este maestro es un filósofo, Adolfo Menéndez Samará. Él fue uno de los introductores y también impulsores del existencialismo. Entonces, un filósofo muy importante para México y para América Latina, que yo siento que hoy está un poco olvidado. Él escribía ensayo y escribía también libros de divulgación de filosofía y de psicología. Entonces a mí me tocó leer accidentalmente una introducción de él a la psicología, y por ese libro yo decidí estudiar psicología. Entonces, si tú dices, bueno, ¿cuáles son mis principales referencias? Si por referencia o influencia entendemos los que realmente modifican una vida y te crean una manera de entender la realidad, sería Máximo Simpson, Adolfo Menéndez Samará y Octavio Paz, esos tres. Ah, ok. Porque el libro El laberinto de la soledad también lo revisamos así de pe a pa, pero eso ya fue en otro taller, ya fue mucho después. El laberinto de la soledad lo estudié con Gabriel Cariaga, que era un sociólogo también investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estudié un seminario de ensayo con él en la sala Chopin. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues. El director de la sala Chopin era Arturo Cárcamo. Te digo que yo te voy a contar chismes que mi padre es Chapoy te va a contar. Está bien. No ubico a Arturo Cárcamo. Arturo Cárcamo era un promotor cultural muy importante. Él dirigía las actividades culturales en esa época. Estoy hablando del 86, 87, ahí en la sala Chopin. Pero él era uno de los participantes en los programas de Jorge Saldaña, de los que tenían en la empresa. Ah, ok, ya. Era muy asiduo. Yo conocí a Arturo Cárcamo participando en su programa. Ah, muy bien. Ok, bueno, ¿cómo puede la gente acercarse para conseguir este libro? ¿En dónde lo pueden conseguir? El libro es una edición independiente y lo estoy vendiendo yo personalmente, ¿no? Directamente. Sí. O sea, me pueden localizar a través de Facebook. En Facebook yo estoy con mi nombre completo. O también me pueden escribir por correo, que también es mi nombre completo, rodrigofariasbárcenas@gmail.com. Ah, ok. Muy bien. Y lo puedo mandar a cualquier parte de la República y del mundo. Si me escriben de la Conchinchina, se los mando a la Conchinchina. Muy bien. También hay un puesto en el Tianguis del Chopo. ¿El de la jornada de Chelizo? No, está en la, no. Está en la calle de Luna entra así, y Aldama. Ajá. En el entronque de Luna y Aldama, ahí hay un puesto donde venden un libro de heavy metal. Ah, con Terán. Sí, con Terán. Los cimientos del
sí. del metal mexicano, ¿no? Ahí ellos me hicieron el favor de recibir el libro y ahí se está vendiendo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues este libro es bastante interesante y creo que lo que acabas de mencionar acerca del ensayo es precisamente en donde abordas a Toncho Pilatos y llegas hasta relacionar a este personaje de la Liga 23 de septiembre. Es que el ensayo de Toncho Pilatos es el ejemplo más acabado de mi forma de escribir actualmente, ¿no? O sea, ya donde mezclo el testimonio, mezclo la investigación periodística, mezclo la entrevista, pero todo da como resultado un ensayo muy extenso. El ensayo sobre el grupo Toncho Pilatos, que es un grupo de Guadalajara muy importante, abarca 50 páginas de libro, que es como un libro dentro de otro. Ajá. Es la primera vez que se escribe algo tan extenso acerca de ese grupo. Pero yo creo que era necesario porque es imposible pasar por alto la importancia de Toncho Pilatos para el rock mexicano. Y creo que no se le ha dado el lugar que debe tener. Entonces yo creo que ahí saldo una deuda porque yo desde hace muchos años quería escribir ese ensayo y por X o por Y no lo había hecho. Pero finalmente en la época de la pandemia ahí se dio la oportunidad y escribí. Y me dejó bastante satisfecho. Es el ensayo con el que cierra el libro. Entonces ese ensayo amplio con la primera parte te dan una idea de lo que quiero transmitir en términos de la conexión. Toda la parte existencial respecto al rock, el trasfondo histórico, ¿no? Por eso creo que el libro se puede ver también como un libro de historia reciente de México. Claro. Pero básicamente es un libro de periodismo. De periodismo. Sí. Yo insisto mucho en que no es periodismo de rock, porque esa es otra categoría. Ajá. Este es un libro de periodismo como tal. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues a mí me cabe, pues ahora sí que agradecer el tiempo para hablar acerca de tu libro, para hablar de las inquietudes que surgen detrás de tu libro, y te agradezco mucho tu participación en estas actividades y también las pláticas. Creo que esto es enormemente productivo para todos los que lleguen a escuchar vean este video. Ojalá que así sea. Gracias a ti, Joel, y gracias a ti a la librería El Hallazgo por sus atenciones. A Guille Lera muchas gracias. Apoya un placer estar. Muy bien, muchas gracias. Es que no sé si se vea en la grabación, pero sí se aquí estamos rodeados de libros. ¿Se ven los libros? Se ven los libros, sí. Oh, pues entonces es fantástico. Todos los que están atrás de usted se ven. No, sí, claro, porque es que el chiste es que se vea, o sea, es un lugar fantástico. Además, el título dice ¿quién detendrá la lluvia? Y hoy nada y nadie la detuvo. No, hoy estoy lloviendo todo el día. Todo el día. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.